Bienvenidos estudiantes del énfasis en diseño y construcción en prototipos tecnológicos. La siguiente presentación le sirve como repaso de conceptos básicos de la ley de Ohm y circuitos básicos. En esta diapositiva se observa un circuito básico, donde la figura de la izquierda se ve un bombillo conectado a una batería de 3.5 voltios. En el costado derecho está la representación simbólica de este circuito. Para que la corriente fluya a través de los cables, es necesario tener una fuente de energía y una carga que en este caso es el bombillo que está consumiendo la energía que entrega la batería. Observemos con más profundidad los componentes del circuito para que se tenga claro los valores, símbolos y unidades de medida. El voltaje que entrega la batería es la energía que alimenta el circuito. Se simboliza con la letra V y su unidad de medida son los voltios. La corriente eléctrica es el flujo de energía que fluye a través de un conductor eléctrico. Esta cantidad se conoce como intensidad de corriente y por esto se representa con la letra I. Su unidad de medida son los amperios representado con la letra A mayúscula. La resistencia eléctrica es la carga que consume la energía que entrega la fuente de voltaje. Se representa con la letra R y su unidad de medida son los ohmios, representados con la letra griega omega. Para entender aún más el concepto de voltaje, intensidad de corriente y resistencia, visita el link inferior que se encuentra en la primera actividad, donde se observa de forma gráfica la analogía entre un circuito eléctrico y un circuito análogo. La ley de Ohm, llamada así por la persona que analizó la relación de estas tres variables, parte, que el voltaje es igual a multiplicar la corriente por la resistencia, relación resaltada en color amarillo. De esta relación se despeja la intensidad de corriente que es igual a dividir el voltaje entre la resistencia, relación resaltada en naranja, y la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente, relación resaltada en color verde. Esta ley es fundamental para el análisis de circuitos eléctricos, junto con otras leyes que trabajaremos más adelante. El circuito serie es un circuito divisor de voltaje, ya que el voltaje que entrega la fuente se divide proporcionalmente en las resistencias que componen el circuito. Lo que quiere decir que en este circuito con tres resistencias se dividiría en tres partes proporcionales, dependiendo de la magnitud de la resistencia. A mayor resistencia es mayor el valor del voltaje que cae en esta. La corriente en este circuito es la misma en todo el circuito, ya que si observa solo hay un único camino. Para calcular la resistencia total del circuito se realiza la suma directa de las resistencias como se observa en la fórmula resaltada en amarillo. Los siguientes datos a calcular son los voltajes que caen en cada resistencia, recordando que este es un circuito divisor de corriente, por lo tanto la corriente en todo el circuito es la misma. Para esto debemos calcular la corriente total, que como observamos en la diapositiva anterior, es igual a dividir el voltaje de entrada entre la resistencia total, relación resaltada en color rojo. Los voltajes parciales se calculan multiplicando la corriente por cada una de las resistencias, como lo podemos observar en la relación resaltada en color verde. El circuito paralelo es un circuito divisor de corriente, ya que el voltaje que entrega la fuente es la misma que cae en todas las resistencias. Si observamos la imagen, la corriente que ingresa se divide en las diferentes ramas del circuito, en este caso en tres corrientes que pasan por cada una de las resistencias, donde si la resistencia es menor aumenta la intensidad de corriente y si la resistencia es mayor, la intensidad de corriente disminuye. Para calcular la corriente total, es necesario calcular la resistencia total, sumando los inversos de las resistencias, suma de fracciones con numerador 1, expresión A resaltado en amarillo. Se despeja algebraicamente para encontrar el valor de la resistencia total, observado en la expresión B resaltada en amarillo. Como el voltaje es el mismo en todo el circuito, se calculan las corrientes parciales que pasan por cada una de las resistencias, como se observa en la expresión resaltada en color verde. Si se suman estas corrientes parciales, dan como resultado la corriente total. Espero que esta presentación le ayude a entender la diferencia entre el circuito serie y paralelo, al igual que pueda comprender las magnitudes y unidades de medida para el análisis de circuitos básicos. Realice la actividad que se plantea y entréguela en los tiempos acordados.
Cualquier inquietud por favor comuníquela al profesor Óscar Mondragón. Gracias.